Ahí está ya. Hace algunos años, hermano, yo tenía la idea de que predicaba la gracia, ¿no? Y creía la gracia. Y ciertamente la creía en el contexto que nos va a enseñar, ¿verdad? Una gracia con una cierta mezcla de ley que nos hace sentir cómodos, ¿sí? Cuando mezclamos gracia y ley, eso nos hace sentir cómodos porque parece que tenemos cierto control de las cosas, que si yo hago, Dios hace, que si yo doy, Dios me da, ¿verdad? Entonces eso me pone en una posición interesante en la ecuación, porque al menos una cosa puedo controlar, ¿verdad? Si doy, Él me da. Si hago, Él hace. Si no hago, entonces Él actúa en mi favor. Y eso, hermanos, nos da cierto confort, porque decimos, bueno, entonces puedo dedicar todo mi esfuerzo, puedo echarle muchas ganas para lograr eso. Y de pronto veníamos a la iglesia y escuchábamos eso, ¿no? Hermano, es que haz esto, si tú haces esto, Dios va a hacer esto, si tú esto y si tú aquello, y si no haces, entonces tendrás el favor de Dios. Y eso nos permitía salir de aquí motivados, inspirados, de decir, tengo el control de las cosas. Solo para darnos cuenta, queridos hermanos, minutos a veces, simplemente minutos después de salir de aquí, que no podía. Hermanos, lo peor que podemos hacer es mezclar gracia y ley. Es lo peor que podemos hacer, es muerte. Cuando nosotros pensamos en esto, ahora sí es por gracia, la salvación es por gracia, pero ahora la vida en Cristo, ahora échale ganas tú, ahora cuida a tu Salvador con tu salvación con temor y temblor, ahora haz, ahora ve, ahora no hagas. Solo para darnos cuenta que no podemos. Por eso es muerte. Y escuchábamos pasajes como por ejemplo el ser tibio, ¿sí? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Uno de los pasajes más aterradores, ¿no?, de la Escritura. Y pregunté a algunas personas cristianos en los últimos días qué entendían por ser tibios. ¿Qué es la idea que tenemos de un cristiano tibio? Todos coincidieron que era un cristiano que andaba a medias en la vida cristiana, ¿verdad? Que sí le gustaba la vida cristiana, sí era cristiano, pero todavía tenía un pie en el mundo y todavía hacía unas cosas como el mundo hace. Ese es el concepto, queridos hermanos, que la gran mayoría teníamos de tibieza espiritual, ¿sí? Porque eso nos enseñaron. Pero basta con leer, hermanos, para entender que esa interpretación no tiene lógica, porque es Jesús el que dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Más te valdría ser frío. Espérame. ¿Cómo? Porque si la tibieza tiene que ver con nuestra conducta, entonces ¿por qué Jesús, o sea, entendemos, ¿no? El caliente, pues es espiritual y gozoso, y aquí está la iglesia y toda la cosa. El frío, pues es lo opuesto de eso, ¿no? Nunca ora, no lee la Biblia, no viene a la iglesia, dice cosotas y hace otras cosas. Y el tibio, pues es una mezcla de los dos, ¿no?
Y Jesús mismo dice, más te valdría ser frío. ¿Cómo? Y luego nosotros intentamos a los fríos, ¿sí?, predicarles calor. Si usted mezcla algo frío con algo caliente, ¿qué resulta? Tibio. Y a esos tibios los vomita de la boca. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué significa, pues? Frío y caliente, hermanos, simple y sencillamente es la distinción entre andar en la gracia, en el calor de la gracia, o en el frío de la ley. Y cuando tú mezclas esas dos, entonces es muerte. Jesús dice, más te valdría ser frío. O sea, más te valdría intentar por la ley. Porque la ley, hermanos, ¿saben cuál es la gloria de la ley? No es que usted dé su mayor esfuerzo por cumplir. La ley, su gloria no es esa. No es decir, hombres y mujeres están intentando, están esforzándose por cumplir la ley. La verdadera gloria de la ley, hermanos, es: no puedo cumplirte al 100%, porque la ley es perfecta y se cumple de manera perfecta o no justa, queridos hermanos. A lo mejor entre nosotros está bien y decimos, mira, qué buen hijo es esta persona, cristiano y no cristiano, La gente de hecho está orientada siempre a la ley. Por ejemplo, eso de honra a tu padre y a tu madre lo conocen cristianos y no cristianos, ¿verdad? Todos, la gente está orientada a la ley. Nuestra naturaleza, queridos hermanos, es a la ley. Nuestra tendencia natural es querer cumplir una ley, ¿sí? Y sí, claro, vemos de pronto, ¿verdad? Y todos nosotros aquí seguramente somos buenos hijos, pero ¿cuántas veces, hermanos, con una sola que digamos, hoy discúlpame papá, hoy no puedo? ¿Sí? En ese momento eres culpable de toda la ley. Ahora, puedes hacer las cosas tal vez, pero en tu corazón, algunos dicen, no, pues yo nunca he cometido adulterio. No, pero no se trata solamente de irte con una mujer o con un hombre, se trata del corazón. Eliminarnos. La gloria, la máxima gloria de la ley es realmente entender, tú y yo no puedo. Si el pueblo de Israel en Éxodo 19, cuando el Señor les dice, te voy a dar la ley, ¿verdad? Él les dice, ¿cómo vamos a vivir ahora que te saqué de Egipto? Si el pueblo de Israel, hermanos, se humilla delante del Señor y dice, Dios, no podemos cumplirla. Hermanos, la gracia del Señor se hubiera manifestado en ellos, pero ¿sabe qué dijeron? Moisés, ni conocían la ley, pero ellos dicen, porque según ellos se conocían, ¿no? Dile a Dios que cualquier cosa que mande, cualquiera, échale, nosotros podemos. ¿Cómo? En cuanto Dios les da la ley, rompen el primer mandamiento, están haciendo allá un becerro de oro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. Imposible para nosotros cumplir la ley. Entonces, ¿por qué, hermanos, intentar tanta mezcla de cosas? ¿Por qué buscar, queridos hermanos, en nuestras fuerzas, cuando ha sido dado por gracia? Hemos estado hablando estas semanas sobre guardar el corazón. La semana pasada, primera de Juan, si el corazón nos reprende, mayor es Dios. Porque si el corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Un corazón, hermanos, establecido en la gracia. Dice Hebreos, ¿no? Buena cosa es establecer el corazón en la gracia, para que no se sobresalte, para que no nos condene. Eso es, si el corazón no nos reprende, si el corazón no nos condena. Porque cuando vamos a orar, queridos hermanos, ¿se acuerdan ustedes de ese pasaje? ¿Qué
¿Quién, Señor, quiere entrar en tu santuario? El salmo no, para adorar. El de manos limpias y un corazón puro. Cuando veníamos al culto y cantábamos eso, me arruinaban el culto. Yo no voy a entrar, no, porque el corazón me acusaba. Señor, quiere entrar en tu santuario para adorar. El de manos limpias y un corazón. Y empezaba el corazón a acusarme, ¿verdad? Tú, el pecado. ¿Cómo? Las bienaventuranzas. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios, no te voy a conocer, no te voy a ver, porque el mismo corazón me acusaba. Porque yo entendía que un corazón puro pues era aquel que siempre tenía buenas intenciones, que todo hacía de buena gana, que si me mandaban a algún lugar, a las tortillas, a lo que sea, yo iba de muy buena gana, y la verdad muchas veces no lo hacía así. Y a veces me tocaba servir, y a veces me tocaba ayudar, y a veces me tocaba venir a la iglesia, y a veces no lo hacía de muy buena gana. Que el corazón me acusaba. Y a veces estaba aquí esperando, aquí se va a acabar, y ¿verdad? Obvio no estaba predicando yo. Sí. Inquietudes del corazón. El alma, dice tercera de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero mi alma a veces, hermanos, estaba muy tranquila, perturbada por cosas, por recuerdos, por situaciones. Entendía, Señor, no alcanzo ese estándar, pureza de corazón. Hasta que conocemos la gracia verdaderamente, hasta que disfrutamos, queridos hermanos, de la gracia del Señor Jesucristo. Y podemos entonces ahora sí entender, hermanos, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hechos capítulo 15, ahí en su Biblia. Establecer nuestro corazón en la gracia, hermanos, es la oportunidad, es la posibilidad que tú y yo tenemos para vivir esa vida de pureza, para vivir esa vida libre de pecado, para no caer más, entendiendo, hermanos, que a los que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, el pecado no se enseñorea más de nosotros. Aprendamos a confesar las verdades del nuevo pacto en el que vivimos, queridos hermanos. No confiese nunca sus circunstancias. ¿Sí? Usted dice, híjole, no traigo dinero, ¿verdad? Sí, no traigo dinero, ciertamente, pero no ande confesando eso. Confiese lo que dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Tengo este síntoma, me duele, me molesta, sí, pero Jehová llevó mis enfermedades y mis dolencias. Cuando usted ve a su hijo rebelde, no describa la situación, no confiese la situación, ¿verdad? Este hijo contumaz y rebelde, cabezón, lo que sea. No. Confiese lo que dice la palabra de Dios: mis hijos serán como plantas de olivo alrededor de mi mesa. Confiese la palabra ante cualquier circunstancia que usted enfrente en su vida. No confiese la situación, confiese lo que dice la palabra de Dios. Cuando se trata del pecado, cuando pecamos, hermanos, ¿qué debemos confesar? Algunos hacen toda una doctrina de un solo verso. Primero de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un solo verso que habla de la confesión de pecados. El apóstol Pablo, en las 13 cartas a la iglesia, y si contamos Hebreos 14, en ninguna dice confiesen sus pecados. Ninguna. 2/3 partes del Nuevo Testamento escribió Pablo y en ninguna dice confiese sus pecados.
Juan es el que dice en el primer capítulo de la primera carta. Interesante que en todo ese capítulo no aparece una palabra o una manera de dirigirse como si aparece en el resto de la epístola, que es hijitos. En capítulo 1 no encontramos hijitos, porque no se está refiriendo ese capítulo a los hijitos, ¿sí? Porque el que piensa eso, ¿verdad?, de que primera de Juan 1:9 es para los creyentes, tiene un problema con capítulo 2 que dice: hijitos, estas cosas les escribo a ustedes, que sus pecados han sido perdonados. Entonces hay conflicto. Hay conflicto simple y sencillamente porque no es para un mismo grupo de personas. Capítulo 1 es para los que no tienen a Cristo en su corazón, particularmente para un grupo de gnósticos que ellos decían: no, la carne es corrupta y siempre será corrupta, ¿verdad? Y el espíritu es limpio y siempre será limpio, y nunca hay una mezcla, así que no pasa nada, ¿verdad? Era la corriente filosófica de los gnósticos, ¿verdad? ¿Sí? Por eso les dice: no digan que no tenemos pecado, ¿sí? Ahí Juan, de manera respetuosa en la redacción, se incluye, ¿verdad?, si decimos que no hemos pecado, para generar esa empatía con los oyentes o los lectores de su carta. Entonces, cuando por alguna razón, queridos hermanos, caemos en algún pecado, ¿qué debemos confesar, pues? Que somos justos por la fe en Cristo Jesús. Sí, la palabra confesión en el griego, hermanos, significa estar de acuerdo. Dios, estoy de acuerdo que esto es pecado, estoy de acuerdo que esto te ofende, mas también estoy de acuerdo, Señor, que está perdonado. Estoy de acuerdo que Cristo llevó todos mis pecados y me limpió, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Con su sangre me ha lavado, su poder me ha transformado. Así que si aprendemos, queridos hermanos, a vivir en la gracia, estaremos verdaderamente lejos del pecado, lejos de cualquier posibilidad de caer y de pecar, y sobre todo de que ese pecado se enseñoree de nosotros. Podemos eventualmente fallar, lo vamos a hacer, pero no nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar ahí, queridos hermanos. Por la gracia del Señor, por el favor de Dios, hermanos, sobre nosotros. En el libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, ¿sí? Este es el segundo tratado, ahora ya de la iglesia, ¿sí? La primera parte del libro de los Hechos nos habla todavía cuando Jesús va al cielo, ¿verdad? Y en capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, y luego nos presenta, queridos hermanos, la primera parte del crecimiento de la iglesia entre el pueblo judío. Básicamente, hasta capítulo 14, por ahí, poquito antes, vemos los hechos del Espíritu Santo en la vida de Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Y la última parte del libro de los Hechos es la gracia. Pablo, el ministerio del apóstol Pablo. Pablo fue enviado por Dios al mundo gentil. Gracias a Dios por eso, a nosotros, a ti y a mí, el pueblo gentil, los que no éramos del pueblo judío directamente. Y es en ese contexto, queridos hermanos, que esta historia se presenta. Vean, verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿sí?, a los nuevos creyentes. Esta es ya la iglesia, ¿sí?, en Jerusalén. Esta iglesia, hermanos, el pastor de esta iglesia se llama Jacobo, ¿sí?, uno de los medios hermanos de Jesús, ¿sí? Un medio hermano de Jesús era el pastor de esta iglesia. Adelante aparece su nombre, Jacobo, ¿sí? Y este grupo, queridos hermanos,
había conocido del Señor, había conocido la gracia de Jesucristo y disfrutaban, estaban felices. Pero luego viene esto, vean. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cómo? Hermanos, creyentes, ¿no? Le estaban dando reversa a la salvación, ¿no? Ahora dicen que no pueden ser salvos. Y aquí es donde empieza esta mezcla, gracia y ley. Ellos habían escuchado gracia, el perdón de sus pecados, pero de pronto llegaron los de la convención en ese entonces, ¿verdad? Hermanos, ustedes aquí están mal, ¿verdad? Porque sí está bien la gracia, pero aparte la ley. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, que es la ley, no pueden ser salvos. ¿Cómo? Pablo había predicado a esa gente la gracia, hermanos, la salvación por gracia en Cristo Jesús. La gente estaba feliz. En el verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos, hubo fariseos que se convirtieron. Pablo, uno de ellos, acuérdense, Pablo dice, ¿verdad? Entre los fariseos, fariseos, de los buenos, ¿ven? Bueno, se habían convertido algunos al cristianismo, y dice que venían algunos de esta secta que habían creído y se levantaron diciendo: es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿A quiénes? A los gentiles. Los gentiles que no estaban bajo la ley, por eso no estaban circuncidados. Ahora el concilio se reúne, ¿verdad? Y la convención son los líderes los que están ahí reunidos y dicen: hey, vamos a mandarles que cumplan la ley de Moisés, que se circunciden también. Empieza a ver, hermanos, esta discusión, ¿sí? Santiago, Jacobo, les digo, era el pastor de esta iglesia, un medio hermano de Jesús. Dice el verso 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. La gracia produce gozo, la gracia produce alegría, felicidad realmente, queridos hermanos, contrario a lo que muchos religiosos piensan. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, el pueblo gentil. Ahora están otra vez con la iglesia en Jerusalén, la iglesia exclusivamente de los judíos, ¿sí? Que previamente habían cumplido toda la ley, ahora habían conocido la gracia. No se confundían en esa mezcla. Eso Pablo, cuando les dice a los Gálatas, ¿verdad? Gálatas insensatos, ¿quién los confundió? Y les dice: empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. No significa que hicieron primero un culto y luego una carne asada, no. Tampoco significa que empezaron muy espirituales, ¿verdad? Ardientes en el espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, bien ellos, y luego se fueron a las obras de la carne. Empezaron en el espíritu y acabaron en la carne, simple y sencillamente fueron salvos por gracia, espiritualmente, y ahora quieren cumplir la ley. Andar en las obras de la carne es pensar que ahora Dios me va a salvar, me va a sanar, me va a bendecir por lo que yo haga. ¿Qué es eso? Por eso Pablo les dice: el que suministra en ustedes el Espíritu Santo, el que hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por cumplir las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente es esto, oír por fe, que produce en nosotros, queridos hermanos, estas grandes bendiciones de parte del Señor.
Cuando estaban ahí, hermanos, dice que Pedro vino y les contó su experiencia, ¿verdad? Fíjense bien, aquí entra Pedro en la escena y les dice: varones, hace unos días tuve yo una experiencia. Estaba orando allá arriba y tuve una visión. Descendía un mantel del cielo con muchas cosas inmundas, ¿sí? Recuerden, para los judíos, todos los animales que no tienen dividida la pezuña, ¿verdad? No los pueden comer, que es la comida kosher que conocemos ahora, muy famosa incluso acá, ¿verdad? No podían comer carne de cerdo por esa razón, cuestión de las pezuñas. No podían comer langosta, por ejemplo, ¿sí? Según la ley, queridos hermanos, incluso para venir delante del Señor no era tan fácil. Sí, dice, si alguien tuviera la cara estropeada, ¿verdad? Y la nariz, gracias a Dios por la gracia, ¿verdad? Pero no podríamos, no podríamos. La estatura, incluso la estatura, algunos no calificarían, hermanos, a estar dentro de la presencia del Señor por la estatura, porque así es la ley, ¿sí? Gracias a Dios por la gracia, amén. ¿Sí? Ahora ustedes no tendrían problema porque son muy guapos, pero ¿verdad? ¿Sí? La ley es así, queridos hermanos. Bueno, le aparece a Pedro esta visión porque Dios ha escuchado la oración de un hombre, Cornelio. Cornelio es el primer gentil salvo, ¿sí? Fíjense bien la escena, ¿no? La iglesia judía, los judíos siempre han sido así, ¿verdad? Alzadones, ¿no? La iglesia en Israel, la iglesia en Jerusalén particularmente, ¿verdad? Dios les dijo: vayan y hagan discípulos. No, ellos se quedaron ahí, ellos estaban a gusto. Tienen que venir una diáspora, una persecución en Hechos 8:1, ¿verdad? Que no cumplen Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando les dice vayan por todo el mundo, no hay Hechos 1:8, entonces hay Hechos 8:1, que es persecución. Y la iglesia sale, ¿verdad? Entonces salen ahí. Y bueno, empieza esto. Dios habla con Pedro y Pedro le dice: yo no voy a comer eso porque nunca jamás he comido cosa inmunda. Y entonces Dios le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Levántate, mata y come. ¿Sí? Al final entiende y le dice: Pedro, van a venir unos hombres a buscarte y ellos te van a llevar con un hombre a quien le vas a hablar. Cuando Cornelio está orando, ¿sí? Y baja el ángel con él y le dice: tus oraciones han sido recibidas, han sido escuchadas. Manda a uno de tus hombres a tal casa, a tal lugar, para encontrar a un hombre que está ahí, ¿verdad? Esperándolos, tráiganlo. Él les va a decir lo que deben hacer. Él les va a decir el mensaje. Él les va a compartir la palabra, ¿sí? Hermanos, fíjense, los ángeles no pueden hacer lo que es privilegio de nosotros. El ángel pudo haberles contado el mensaje de salvación, pero no es para ellos, es un privilegio para ti, para mí. Compartamos la palabra, hablemos a la gente de Jesús. Entonces dice, Hechos capítulo 10, dice, toda esta historia, ya está Pedro ahí en casa de Cornelio, dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Versículos antes, hermanos, hay otra parte del discurso de Pedro, ¿sí? Pero vean lo que sucede acá. Cuando Él dice, recibirán, los que creen en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso. ¿En qué momento? ¿Qué parte del mensaje, hermanos, fue el clímax para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos? Cuando habló del perdón de pecados.
cuando les dice, cuando ustedes crean en Él, creyendo en Él, hay perdón de pecados. Ese es el clímax del Evangelio, queridos hermanos, el momento en el que el Espíritu Santo desciende sobre todos ellos, porque creyeron. No alcanzaron ni a hacer la oración del pecador, ¿verdad? Simple y sencillamente creyeron, hermanos. Aunque la oración es la norma, ¿no? Nosotros motivamos a la gente a venir a Cristo y a creer en su corazón y confesarlo mediante una oración. Esa es la norma, ciertamente, ¿verdad? Pero no limitemos a Dios, ¿sí? No limite a Dios. Cuando usted le habla a alguien de Cristo y lo ve así, no se frustre. La obra es del Señor, es del Espíritu. A nosotros nos toca hablar, predicar, ¿sí? El Espíritu hace la obra, no importa si la persona no levanta la mano, no dice la oración, no dice quiero recibir. Tranquilo, predique el Evangelio. En este momento desciende sobre ellos, cayó sobre ellos el Espíritu Santo, ¿sí? Esta palabra cayó, es la misma, únicamente aparece otra vez en el Nuevo Testamento, cuando la parábola del hijo pródigo, que dice que el padre, al ver a su hijo que viene, ¿verdad?, se echó sobre él, se echó sobre su cuello y le besó. Esa es la misma palabra, cayó sobre él, ¿verdad? Es esa misma palabra. El Espíritu Santo cae en ellos en el momento en el que se predica el perdón de pecados. ¿Entienden por qué, hermanos, el Espíritu Santo opera en función de la sangre de Jesús ante el perdón de pecados? ¿Entienden por qué debemos ser más conscientes en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, hermanos, que somos perdonados? El Espíritu Santo seguirá operando en nosotros, seguirá bendiciéndonos, seguirá dándonos la capacidad para vivir santa y dignamente. Cuando entendamos, hermanos, que los pecados son perdonados, no cuando entienda usted cuán pecador es. Eso no ayuda de nada. Creer, soy pecador, soy pecador, soy pecador, produce pecado. Pero el Espíritu Santo, hermanos, interviene en nuestro favor cuando somos conscientes de la sangre de Jesús. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. La historia en Hechos 15. La historia de Hechos 10, ahora Pedro la está contando a ellos en Jerusalén. Hermanos, eso me pasó a mí. Él está hablando por la experiencia. Verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así que, hermanos, aquí este pasaje resuelve el problema que es de Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de un corazón puro. ¿Cómo se purifica el corazón? Este es el mensaje más sencillo que jamás va a escuchar usted, hermano. Sencillísimo. ¿Cómo se purifica el corazón? Por la fe. ¿Sí? Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Los de limpio corazón, los de corazón puro. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Usted y yo, hermanos, nuestros corazones han sido ya purificados. ¿Sí? Cuando recibimos a Jesús, cuando recibimos su perdón, queridos hermanos, por la fe. Es la fe la que purifica nuestro corazón. No tiene nada que ver con nuestra conducta. Ahora, con un corazón puro, hermanos, nuestra conducta será correcta. Depende de lo que creemos. No se trata, hermanos, de cambiar nuestra manera de vivir. Se trata de cambiar nuestra manera de creer y creer conforme a las Escrituras. Esta es la clave, hermanos, para ser bendecidos. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Fíjense bien, ¿cómo tentamos a Dios? ¿Sí? Nos metemos en la cabeza tantos conceptos y tantas ideas del hombre, simple y sencillamente, hermanos, por no leer la Biblia. Ahí platicaba con un hermano pastor en la iglesia y me dijo, es que sabes,
En los seminarios nos enseñan a pensar dentro de una caja, ¿sí? Así en un cuadro. Algunos aquí han pasado por seminarios. Piensa diferente, es un hereje para ellos, ¿verdad? Porque no, esto es. ¿Y quién dijo? Fulanito. Pero es que es el hermano, casi tiene un monumento allá en su iglesia donde estaba, ¿verdad? Sí, pero nos acabamos de enterar. No les voy a contar el chisme ni nada, pero nos enteramos de cada cosa terrible, ¿verdad? Al menos yo no, si alguien quiere, pregúntele a Ismael a ver si le cuento. Sí. Y eran casi para hacerles un menú, ¿sí? Porque no es el hombre. Pero el hombre nos enseñó a pensar así porque a él se ocurrió. Y nosotros, pues así, pues esto es así, está bien, ¿verdad? Y no reflexionamos, no meditamos, porque no leemos la palabra. Esto está complicado, hermanos. La purificación del corazón por la fe. ¿Por qué tentáis pues a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, esto me encanta, ni nosotros hemos podido cumplir? ¿Verdad? Sí, de veras, a veces a mí me han dado ganas de preguntarles a algunos después de que se vayan de predicar en algunos lugares, ¿verdad? Oye, ¿cómo le hiciste para completar todo eso? ¿Verdad? Sí, porque todo eso que dijiste está muy bonito. ¿Y cómo le haces para hacerlo? Ni nosotros hemos podido. Ahora, fíjense bien, hermanos, tentamos a Dios cuando imponemos un yugo sobre la cerviz, ¿no? Del cuello. Un yugo que ni nosotros hemos podido cumplir. 1500 años de la ley, hermanos, todo Israel no pudieron cumplir. Lo más glorioso de Israel, Moisés, ¿sí? A partir de Moisés, porque se decía que era el hombre más manso sobre la tierra, mató a un egipcio y luego quiso matar a todo el pueblo. Y era el manso, al menos el más manso de la tierra. Lo más glorioso de Israel, hermanos, no pudo cumplir. Y ahora se lo querían imponer. Tentamos a Dios, queridos hermanos, cuando hacemos esta mezcla. Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Salvos por la gracia, queridos hermanos, ¿sí? Dios nos ama y nos bendice por su gracia, por su favor. Dios nos ve justos, limpios, amados, sin culpa. Así nos ve el Señor ya por la fe en Cristo Jesús. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando predican la gracia, hermanos, suceden señales, milagros, la gente es sanada, la gente es restaurada, familias restauradas, la gente es prosperada. Gracias del Señor. Ahora el pastor, Jacobo, verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado su experiencia, ¿verdad? Es decir, Pedro habló la experiencia que él tuvo en aquella revelación de Dios, limpiando a los gentiles, ¿sí? Ahora, como es el pastor, tiene que hablar con la Biblia, ¿no? Vean lo que hace. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído,
y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Según Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, esto se está cumpliendo en ese momento. ¿Sí? El pastor saca la Biblia. Ya no tanto la experiencia que tuvo Pedro, que en este caso es un testimonio válido porque es, hermanos, la historia naciente de la iglesia, ¿verdad? Aquí, hermanos, ahora el pastor habla de un tabernáculo que ha sido reedificado. ¿Sí? Él es una profeta de Gloria Amós, ¿verdad? Que sería restaurado el tabernáculo de David. Pero había otro tabernáculo, el de Moisés. Pero no es el de Moisés el que es restaurado según la profecía, sino el de David. ¿Cuál es la diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David? Que el tabernáculo de Moisés, hermanos, era un proceso, ¿sí? Usted tiene que llegar y lavarse, y luego el sacrificio, y luego los atrios, ¿verdad? Y luego el lugar santo, y luego el lugar santísimo para llegar al arca. En el tabernáculo de David, usted llegaba directo al arca. Había alabanza, danza, júbilo, bendición. Ese es el tabernáculo que ha sido restaurado, hermanos, entre nosotros. ¿Sí? Sigue diciendo, para que el resto de los hombres busque al Señor de manera directa, hermano, ya sin intermediarios, es directo a Jesús y de Jesús al Padre. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ya en otro mensaje les expliqué esos 4 consejos que les dan, ¿sí? Dice, seguid leyendo por favor, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. ¿Sí? Y la palabra salud es vida, ¿verdad? Por cuanto hemos oído que algunos, dice bien, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras y perturbado vuestras almas. ¿Cómo? ¿Qué perturba el alma? ¿Qué perturba nuestra alma? ¿Qué confunde nuestra alma? ¿Qué palabras, queridos hermanos, nos alteran? La ley. Los han perturbado mandándoles cumplir la ley. Así de sencillo. Lo que perturba el alma de un hombre, de una mujer, la ley. Que te mande cumplir la ley. Es fuerte. Pastor, Ananías y Zafira se murieron. En la tarde les voy a explicar Ananías y Zafira por qué se murieron, qué pasó con ellos, ¿verdad? Tranquilos, sí sucede en la iglesia, sí está en el libro de los Hechos, sí vinieron al templo y cayeron muertos, primero Ananías y después Zafira su mujer. Vamos, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? En la tarde se los voy a explicar, ¿sí? Para que tengan pendiente ustedes. Pero hermano, lo que perturba el alma es realmente la ley, que nos hablen tanto las cosas que tenemos todavía que seguir cumpliendo aparentemente, cuando Cristo, hermano, nos ha redimido de la maldición de la ley. Así que, queridos hermanos, en conclusión,
No deje que su corazón se turbe. Su corazón ha sido purificado por Dios. No deje que su alma se perturbe cuando escucha mensajes que le dicen: tienes que hacer, tienes que ir, tienes que dejar, tienes que esto. Si no das, si no eres, si no haces, no vas a recibir. El alma se perturba, el alma se altera. Hermanos, esta enseñanza tan clara del Evangelio produce pureza en el corazón y paz en el alma. Tranquila, tranquilos, tranquilos. Todo está bien con Dios. No sé cómo hayas llegado aquí, qué emociones traigas en el alma, en el corazón, qué dudas tengas acerca de Dios. ¿Por qué no disfruto esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué a mí no me suceden las cosas? Y tal vez estás pensando que te hace falta hacer algo más. Tal vez necesito dar más, tal vez necesito diezmar más, tal vez necesito venir más. Tranquilo, tranquilo. Todo está pagado. No es que me he equivocado, es que he fallado, es que esto. Tranquilos. El favor de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida. Deje que establezca su corazón en la gracia y que su alma tenga esta paz. A partir de ahí, el Espíritu Santo obrará milagros en nosotros, sanidades, señales en nosotros. Podrás ir mañana a tu trabajo, a tu negocio, podrás resolver esa crisis que pudieras estar pasando en familia, lo que sea. Tranquilos, hermanos, Dios está con nosotros. Mire su rostro, cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias, Señor. Gracias por la revelación tan simple de tu palabra, Señor. Padre, pasajes que en otro tiempo nos causaban tanta preocupación, Señor, nos inquietaban el alma, Dios, al sentirnos tal vez tibios, al sentirnos impuros, Señor, al escuchar que debíamos de haber hecho tantas cosas y nuestra alma se inquietaba, Padre, y tal vez nos alejábamos de ti. Mas gracias, Señor, por el Evangelio de la gracia. Gracias, Padre, porque este Evangelio revela a Dios cómo nos ves como santos, amados, bendecidos, profundamente amados, Señor, grandemente bendecidos, rica y abundantemente bendecidos. Dios, no permitas que el enemigo siga engañándonos, haciéndonos pensar que nos hace falta algo, que sigamos, Padre, deprimidos, preocupados, porque no sabemos mañana, o porque tal vez el pasado, pero saber que tú eres hoy, Señor. Hoy tú eres la resurrección, tú eres la vida, tú eres la salvación. Hoy es el día de salvación, Señor. En el nombre de Jesús, manifiesta tu salvación en cada uno de nosotros. Llévenos, Señor, de tu paz, de tu amor, del gozo de tu presencia. Lo que tengamos que resolver, en el nombre de Jesús, Señor, resuélvelo tú. Déjanos descansar en ti, confiando, Señor, en tu gracia. A todos los que estamos acá, Señor, tu bendición sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Entendieron algo? Disfrute. Si aprendió algo, es que de Dios para ustedes. Disfruten. Amén. Vamos a ofrendar, hermanos. Estamos ya por irnos. Hermanos, vamos a ayudar.